ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su espacio casi personal. Gracias por el favor de su sintonía cada sábado, que nos reportan cada día pues mucho más audiencia. Háganlo saber y nosotros les respondemos por nuestras redes sociales. Hoy tenemos un programa vigoroso con mucho músculo porque tenemos a un invitado hoy con el que vamos a debatir de todos los temas que nos podamos imaginar, en el plano político, social o intelectual. Un gran hombre de este país realmente. Mire, hoy ya finalizando el día de esta noche del sábado, se celebró en el país el Día de la Alfabetización. Es una deuda social que todo país debe resolver. No es justo que una gran parte de la población pues no sepa leer ni escribir. Alfabetizar a alguien es un acto puro de amor porque le abre las puertas al entendimiento, al conocimiento, a la libertad. El conocimiento es la libertad de un ser humano. Y ojalá ya que nos acerquemos cada vez más a cero tasa de analfabetismo. Así es que iniciamos casi personal con mucho entusiasmo porque tenemos un programa para disfrutarlo. Seguimos en casi personal. Probablemente en su pueblo se le recordará. Qué bueno que siguen ahí, porque le dije que tenemos un programa especial. Nuestro invitado de hoy es un hombre que irrumpió en la vida pública con mucho vigor, con mucha fuerza, prácticamente a título y a fuerza personal. Es un hombre que viene del Partido de la Liberación Dominicana con unas ideas realmente innovadoras. Es un hombre disertante, dialogante y también un discutidor natural. Así que en el poco tiempo hemos venido construyendo una relación de cercanía, porque dijo alguien una vez que la gente se une por las ideas. Yo quiero recibir aquí en este escenario hoy a un gran hombre de este país que hay que ponerle atención, don José La Luz, el diputado José La Luz, del Partido de la Liberación Dominicana y un hombre de esta sociedad y de este tiempo. Muchas gracias. Bienvenido, hermano. Estoy a tu orden. Tú eres un tipo difícil, José. No. Tu agenda está muy complicada. Bueno, sí, porque la sociedad dominicana todavía, la institucionalidad es muy débil. Sí. Y la mayoría de las personas quieren que los temas se resuelvan de manera personalizada y no institucionalizada. Sí. Entonces ese trato personalizado demanda que tú tengas que invertir mucho tiempo en cosas que normalmente se pudieran resolver sin la presencia de uno, pero se necesita eso es tu así. presencia. Esa es la cultura dominicana. Bienvenido a bordo, hermano. No. Y la verdad es que, José, tú te has convertido en un fenómeno, José. Creo que un fenómeno. Aquí hace mucho que no aparecía una figura que en base al conocimiento y al talento se abra paso en la forma que tú lo has hecho. Claro, no es de la noche a la mañana. ¿De dónde tú vienes, José? Bueno, yo tengo una formación eminentemente peledeísta. Yo soy un peledeísta nativo, pero no de inscripción, sino de graduación, porque en el PLD antes tú tenías que graduarte. Sí, claro. En el PLD tú no te inscribías. No. Tú tenías que graduarte. Antes del 2000 tú tenías que graduarte y el proceso de formación tenía un promedio de 2 años. Sí, tú tenías que durar 2 años estudiando. Yo creo que yo duré más. Bueno. Mi coordinador era Otoniel Bonilla. Otoniel, mi coordinador. Otoniel Bonilla en la provincia María Trinidad Sánchez. No, aquí. Fue mi coordinador del círculo de estudios, sí, pero aquí en la capital, cuando yo era estudiante universitario y él también. Perfecto. Entonces, yo me gradué de PLDista y el PLD es o debe ser, porque ahora no lo es, pero el PLD está llamado a ser un centro de pensamiento. Y yo simplemente lo que hago es reproducir las ideas que aprendí en el PLD, el método de trabajo, porque la primera vez que yo vi la palabra o el concepto de método, de organización, sí, y de disciplina, fue en el PLD. Así es. Porque precisamente el primer folleto que te daban se llamaba Organización y Disciplina 1 y luego el 2. Sí, así es. En la escuela yo nunca vi eso.
Y cuando yo entré al PLD, que empezaron a educarme otra vez, yo me maravillé. Y realmente lo que yo hago es mezclar lo que aprendí en el PLD con las ideas y pensamientos que dominan el siglo Pero XXI. antes del PLD hay un espacio que se llama hogar. Sí, claro. Donde se nace, donde se dan los primeros bloques estructurales del carácter y la personalidad de un individuo. ¿De dónde tú vienes, José? Bueno, yo vengo de una familia muy pobre. Mi papá, muy pobre. Sí, bueno, pobre, pero pobre con la oportunidad de estudiar, que nunca me faltó mi comida, que nunca me faltaron mis padres. No pobreza extrema, pobre común dominicano. Nunca tuve que trabajar cuando niño, mis papás se ocuparon de mí Los totalmente. dos. Sí, entonces... ¿Tú te criaste en un hogar nucleado? Sí, claro, una familia pobre pero formal. ¿Quiénes? Mi papá y mi mamá con mis hermanos. ¿Cuántos? Bueno, de mi papá y mi mamá tuvieron relaciones anteriores, pero de mi padre y mi madre somos 3 y ya de relaciones anteriores yo tengo 6 hermanos. ¿Dónde? ¿En qué barrio? ¿Qué sector? En el Sánchez Quisqueya. ¿Tú pasabas con buenas notas? Sí, yo pasaba con buenas notas, O sea, yo era un estudiante por encima del promedio siempre. Hasta que llegó ya... Estamos hablando de los 80, ¿verdad? Sí, hasta que llegó finales de los 80, hasta que mis padres murieron. Ah, ¿tus dos padres murieron? Sí, murieron. mis dos padres murieron en finales de los 80 y ya yo... Pero no simultáneamente. No, fueron casi simultáneamente porque murió uno después. Mi papá murió un año y al año siguiente murió mi mamá. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 16 años y 17 respectivamente. ¿Y de qué murieron? Sí, claro. Mi mamá murió por un problema cardíaco y mi papá murió por un problema pulmonar. Murieron los dos, uno detrás de otro. Y entonces ese vacío hizo que nosotros, por ejemplo, en mi caso, que soy el mayor de los 3 varones, me alejara de la escuela. No le veía sentido, no tenía tutor, no tenía esa orientación necesaria. Nosotros teníamos una casa pobre, pero propia. Propia, por Entonces suerte. eso servía de ancla, de núcleo, en torno al cual nosotros nos quedamos unidos. Y mis hermanas, yo digo que mi mamá de alguna manera se repartió entre ellas. En su carácter y su forma. Entonces, todavía yo tengo la orientación de mis hermanas. Y inclusive aún ya después que todos somos adultos y de que yo he trascendido a estos planos, yo no me atrevo inclusive a decir una palabra descompuesta delante de mi hermana, por el respeto que le tengo. Cuando mi hermana se casó, yo entré a la universidad, en la UAS, a estudiar Derecho. Era uno de los mejores estudiantes de Derecho que había en la UAS. Las notas deben andar por ahí. Sí. Luego en la UAS... ¿Estudiar Derecho? A estudiar Derecho. Luego en la UAS había mucha turbulencia, muchas interrupciones, como ahora. Sí. Entonces luego me fui a estudiar periodismo al IDP. ¿No fue de la UAS? Sí, pero que el IDP yo nada más tenía que ir 2 días a la semana. El instituto, sí. Y entonces en la UAS tenía que ir todos los días. Entonces yo iba al IDP porque yo necesitaba un medio práctico para ganarme la vida. En la UAS yo buscaba un título. A través del periodismo yo buscaba un oficio para ganarme la vida y además eso era lo que yo realmente me gustaba, lo disfrutaba. Trabajaba todos los géneros del periodismo, me gustaba la fotografía, la entrevista como técnica, como género, la investigación, el reportaje, la investigación científica. A mí me gustaba todo eso. Y ahí escogí las herramientas y luego recuerdo porque en ese grupo estaba Héctor Herrera Cabral, que estudiamos juntos. ¿Pero cómo? O sea, ¿es un viejo? ¿Cómo que estudiaron juntos? No, porque el IDP... en el instituto. Eso no tiene que ver con... que tú me dices la UAS porque Héctor Herrera Cabral puede ser papá de nosotros. No creo. Pero en el IDP había muchos grupos, porque acuérdate que es un tipo de educación complementaria. Sí, claro. Entonces ahí en ese grupo se abrieron unas pasantías para el periódico El Caribe. Recuerdo como ahora. Adriano de la Cruz, que ahora es presidente del Colegio Dominicano del Periodismo, era el director técnico del IDP. Y ellos hacían mucho énfasis en la redacción, en las técnicas de redacción. Se insistía mucho. Que era lo que buscaban los periódicos. Sí. Y entonces yo tuve la opción de irme o al Caribe, a hacer una pasantía, o al PLD, que también tenía un periódico, que se llamaba Vanguardia del Pueblo. Sí. Entonces yo, como tenía ya mis vínculos con el PLD, yo preferí irme al PLD,
hacer mi pasantía en el PLD. Hablé con Leonel Fernández, yo no sé si Leonel se acuerda de esto. No, eso es imposible. Pues sí, yo creo que puede ser. ¿Tú crees? Pero yo hablé con José él. Lalucito chiquito ahí, flaquito. Sí, en el Cacique, una actividad que se produjo y él me puso en contacto a través de un compañero del partido con Odalix Roa, que era director de corrección del periódico El Siglo. Y Odalix Roa al mismo tiempo era director de redacción del periódico Vanguardia. Entonces Leonel fue director del periódico y fue vicesecretario de comunicaciones del PLD. No fue secretario. ¿De qué año estamos hablando? Del 95. Ah, y él estaba... Él era candidato. Ya había sido candidato a la vice con Juan Bosch. Sí, y era precandidato. De hecho, yo conocí a Leonel yendo a mi intermedio a una actividad de su precandidatura. Sí. Entonces, como yo tenía la universidad en el PLD, si tú faltabas a 3 reuniones, te expulsaban. Sí. Te expulsaban si tú faltabas a 3 reuniones. Entonces le dije a él que como yo sabía que él tenía eso, que si yo podía, cuál era el procedimiento para hacer una pasantía. Y me dijo, no, la persona tuya es Odalí. Lo llamó, me hicieron unas pruebas en el partido, me pusieron a escribir unos temas, los escribí y me quedo en el PLD en el rol de ayudante del área de Ya tú eras militante del PLD, sí, pero claro. entraste al periódico ya a tu pasantía como periodista. Cuando el PLD gana, todos los ejecutivos del periódico, Fausto Araujo, que era el director, el periodista estrella de Vanguardia, porque era el que hacía las investigaciones, Leonel lo nombró como asistente de él, Fausto Araujo, ahora es director, creo, de Proindustria en San Cristóbal, esta era de San Cristóbal, Rafael Grullón, Diomedes Núñez Polanco, Odalí Roa, que se fue al Banco Agrícola, todos se fueron a posiciones en el gobierno y ahí yo vi un nicho. Y ahí te quedaste. Para en vez de ir al gobierno, terminar a formarme en lo que yo amaba, que era mi comunicación. Y ahí yo me quedo en Vanguardia y ahí es que yo obtengo la base de la formación que poseo actualmente. Bien, vamos a hacer una breve pausa porque vamos a hablar de temas muy actuales con José La Luz. Retornamos en breve. No se vayan. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.